Amigos, amigas, sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de Café para Dos. El arte canario no sería arte canario en sí si no tuviera esa mezcolanza de culturas de América, África y Europa. El máximo exponente de nuestro arte, el arte atlántico moderno, es el CAM, el Centro Atlántico de Arte Moderno. Hoy tenemos el honor y el orgullo de que nos haya recibido en este Centro Atlántico de Arte Moderno a su director, recién renovado además, don Orlando Brito Ginorio. Muchísimas gracias por acogernos a hacer este Café para Dos en este marco incomparable del Centro Atlántico de Arte Moderno, Orlando. No, muchas gracias a ustedes, para mí, para nosotros, para el CAN, un placer, ¿no? Orlando, para que la gente entienda qué es el CAN, el Centro Atlántico de Arte Moderno, en pocas palabras. Bueno, en pocas palabras, vamos a ver, lo intentamos. El Centro Atlántico de Arte Moderno es un centro de arte que se diferencia de un museo solamente en el que no tenemos salas permanentes para exhibir la colección, en lo demás tenemos los mismos servicios. Somos un centro de arte, quiere decir que contamos con colección, una colección que se va exhibiendo temporalmente, y como centro de arte básicamente desarrollamos exposiciones temporales. Quiero decir, exposiciones que tienen un principio y un fin y que se programan anualmente. Estas exposiciones obedecen a un programa también muy definido que ha dado, digamos, una identidad específica al CAN, al Centro Atlántico de Arte Moderno, ¿no? El CAN es un centro que nace en el año 89, después de muchos años, digamos, de iniciativas y de impulso por parte de colectivos de artistas y personas vinculadas al mundo de la cultura. Y por fin, en un 4 de diciembre del año 89, se funda, quien, digamos, lo lideró fue el artista Martín Chirino, y en ese contexto, la idea es que el Centro Atlántico pudiera, por un lado, dar visibilidad a lo que sería la creación del arte en Canarias en los siglos XX, en aquel momento, y actualmente siglo XX-XXI, investigar sobre los movimientos, sobre tendencias, sobre los artistas y las artistas fundamentales en lo que sería el relato de la historia del arte contemporáneo, y por otra parte incorporar lo que ha sido un discurso también y un relato que le ha dado identidad, que es lo que se denominó en principio el relato tricontinental, ¿no? El CAN acoge, digamos, asistiendo a su condición geoestratégica, histórica y geográfica, donde estamos entre Europa, África y América, pues acoge lo que serían los movimientos y tendencias artísticas también de esas geografías culturales, ¿no? Entonces, de esa manera surge el CAN como un centro de arte en un momento en el que en España habíamos salido ya de la dictadura y comenzaba una reconstrucción cultural, y somos de los primeros centros que inauguramos a finales de la década de los 80, al igual que pasó, por ejemplo, con el IBAN de Valencia, otro centro fundamental en España, ¿no? Todo ello es posible. Nosotros en nuestro programa no hablamos mucho de política, pero en este caso sí tenemos que hablar y decir que el CAN surge bajo el mandato en el Cabildo, primero de don Carmelo Artiles, pensamos persona que creía bastante en el mundo de la cultura, pero es que luego le sigue a todo un intelectual lamentablemente fallecido, pues por lógica, por su edad, como era don Pedro Lescano Montalvo. Y tú, Orlando, tuviste el honor de conocerles porque estuviste en ese equipo inicial del Centro Atlántico de Arte Moderno, no como director en aquel entonces, pero viste nacer la criatura y además es que me surge esa curiosidad. Realmente yo siempre he pensado que estas personas apostaban por la cultura, por el arte, ¿no? ¿Es así? Sí, vamos a ver, siempre es fundamental que se dé la confluencia de lo que es una iniciativa, ¿no?, del colectivo artístico, del sector cultural, y que esa iniciativa la acoja, digamos, un sector político que entiende que una infraestructura, en este caso como el CAN, es fundamental. Puedo poner como ejemplo un caso muy, digamos, muy relevante también, como es el caso de la coincidencia en Lanzarote de César Manrique con el presidente del Cabildo, ¿no?, con Pepín Ramírez. Esa coincidencia, ese político que entendió a César Manrique y que la conjunción de ellos dos, de esas dos voluntades, hizo posible prácticamente lo que es hoy Lanzarote también, ¿no? En ese sentido, es verdad que
que el CAN contó en aquel momento con con ese interés y con la iniciativa de esa acogida política por parte de Carmelo Artiles, pero también hubo personas fundamentales, como fue el propio Francisco Ramos Camejo, ¿no?, que era el consejero de Cultura. Y después ya continuaron siendo fundamentales muchos, digamos, de los que fueron presidentes y consejeros de Cultura a lo largo de 30 y tantos años, ¿no? En ese sentido, el CAN ha contado siempre, digamos, con ese apoyo, entendiendo que es una infraestructura cultural que cumple un servicio importante en lo que sería el conjunto de la cultura contemporánea en Canarias, ¿no? Es que lo decimos porque en este caso los ciudadanos y ciudadanas, cuando oímos hablar del Cabildo, es como una cosa fría, ecléctica, ¿no? Y realmente hay una red museística que depende de nuestro Cabildo Insular, y por tanto quería hacer esa reflexión. Orlando Brito, que empieza en el año 89 y ven a hacer ese CAN hasta el año 98. Sí. Una primera singladura plagada de ilusión, me imagino. Sí, bueno, yo siempre digo que fueron años de muchísimo entusiasmo, de pasión, fueron años de aprendizaje, estábamos realmente todos aprendiendo, ¿no? Veníamos de una cierta formación, es decir, bien es verdad, pero hasta que uno no entra en la dinámica de lo que significa trabajar en un centro de arte donde se van multiplicando los proyectos y las exposiciones y donde todo tiene una fecha de comienzo, de clausura y hay que ir trabajando con años de antelación, ¿no? Y con lo que significa los trabajos paralelos también en muchas actividades que van confluyendo en torno a cada proyecto. Junto a eso están todos los servicios que se desarrollan en el campo. Tenemos desde una biblioteca y centro de documentación, también hasta un servicio de restauración, departamentos pedagógicos, departamento de comunicación, un laboratorio de investigación, tenemos un departamento de publicaciones, de diseño, todo el equipo curatorial, quiero decir, de conservadoras y coordinadoras de exposiciones, el departamento de registro que lleva el control de entrada y salida de obras, etcétera. No me quiero olvidar de nadie, pero quiero decir que es una estructura compleja y una maquinaria compleja que se tenía que poner en marcha y comenzar a funcionar. Los primeros años fueron maravillosos, fueron los años de permanentes encuentros. Bueno, siempre es un permanente encuentro trabajar aquí. Yo siempre digo que es un lujo poder estar en un lugar donde constantemente vienen artistas, vienen intelectuales, vienen escritores, vienen personas del mundo de la cultura que tienen siempre muchas cosas que decir y encima de diferentes contextos y de contextos tan variados como pueden ser nuestro propio contexto insular, por supuesto, el nacional, pero después de contextos internacionales también muy enriquecedores e interesantes, ¿no? Entonces en aquellos momentos éramos todos muy jóvenes, éramos más jóvenes que ahora. Ahora tenemos una plantilla más equilibrada, quiero decir, la mitad de la plantilla es de aquella época, ¿no? Y otra mitad se ha ido renovando, ¿no? Estamos en esa transición lógica y normal, ¿no? También por el devenir del tiempo, ¿no? Pero fueron unos años de mucho entusiasmo, de pasión y sobre todo de aprendizaje que nos ayudaron también a comprender cómo desde Canarias podemos mirar hacia otras geografías culturales y cómo podemos ser también un punto de encuentro y situarnos en el mapa y la geografía, digamos, cultural nacional e internacional, que eso a priori es una dificultad estando en un lugar definido por Europa como la ultraperiferia. Entonces, en términos culturales tampoco es sencillo, es fácil situarse, ¿no? Entonces, la singularidad del trabajo del CAN en tanto a trabajar esas geografías culturales nos permitió poco a poco irnos incorporando digamos, en el mapa, ¿no? de lo que sería el arte contemporáneo internacional, ¿no? Y usted me puede decir, ¿y eso cómo lo constata, cómo lo sabe, ¿no? Pues lo sabemos, entre otras cosas, por la visibilidad que se va teniendo en determinados medios, puede ser en revistas, etcétera, pero también viajando, ¿no? En los años que posteriormente, yo me marcho en el 98 y voy visitando y continúo trabajando en estas geografías en el Caribe, América Latina y en contextos también africanos y algunos europeos, ¿no? También, ¿no? Vas viendo como el centro atlántico es conocido y bastante conocido, sobre todo en el Caribe, América Latina y el continente africano. O sea, hay una labor que se hizo que sí llegó, ¿no? Y que sí fue reconocida, ¿no? Nuestro reto es que eso continúe, ¿no? Y que se continúe desarrollando, ¿no? Vamos a hablar entonces, por tanto, de esa tricontinentalidad que confluye, es su máximo exponente, el Centro Atlántico de Arte Moderno. Surge con esa idea, se refuerza y puede ser un gran referente en cuanto a ese tipo de turismo cultural que tanto anhelamos aquí, en esa oferta turística diversa que los canarios y canarias necesitamos, además de todo ese turismo. ¿Puede ser uno de los grandes retos futuros?
Bueno, sí, me gustaría puntualizar que la cuestión tricontinental, ¿no? Con respecto al CAN, es algo que ha sido también debatido y contestado. Quiero decir que, lógicamente, nosotros seguimos pivotando sobre esos ejes, pero estamos en un mundo y asumimos que el mundo está globalizado, ¿no? Pero esa inflexión en esa geografía sigue dando también singularidad. O sea, nosotros pivotamos entre ambas pulsiones. Entendemos que ojalá, ¿no? Nuestro espacio, las Islas Canarias, sirvieran también, ¿no? como punto de encuentro para recibir, digamos, visitas y recibir turismo no solo europeo, sino que también sea un lugar de permanente ida y vuelta, ¿no? También de un turismo, ¿por qué no?, venido del continente africano y también de América Latina y el Caribe. Tenemos unas relaciones históricas evidentes, muy intensas, con el Caribe y con América Latina, ¿no? Y con África en determinados momentos ha sido muy intenso, en determinados espacios relacionados con, digamos, con lo que era también parte de la geografía española, ¿no? Con el antiguo Sáhara español, Sidi Ifni o la Guinea Ecuatorial. Pero parte de nuestro, digamos, objetivo fue intentar volvernos, ¿no? Resituarnos hacia el continente al que pertenecemos también, que es África, ¿no? Y creo que ya hay muchas instituciones trabajando en ese sentido en Canarias, y no solo instituciones, sino también, digamos, como estrategias también de carácter económico, como estrategias culturales, como estrategias también turísticas, ¿no? Que podemos ser un puente también para otros turismos, ¿no? Que quieran venir aquí, pero también ir a África, o incluso estar en África, que visiten África y quieran visitarnos a nosotros. Canarias como puente permanente creo que es fundamental, ¿no? Es posible hacer un estudio. Es que es maravilloso todo lo que acabas de decir, porque la tendencia es que el tipo de turismo vaya cambiando y no solo sea sol y playa. Maravilloso. ¿Qué anécdotas durante toda esta singladura en el Centro Atlántico de Arte Moderno habrán vivido momentos estupendos, momentos para enmarcar y para recordar? A grosso modo, ¿cuál se te ocurre que nos puedas contar? Uy, es complicado. Contar una anécdota en casi 32 años, ¿no? Personalmente llevo creo casi la mitad, ¿no? Porque estuve 9 años y voy camino de 6, son unos 15 años, ¿no? Son muchísimas, ¿no? Muchas relacionadas con el encuentro con artistas, otras relacionadas con el encuentro con pensadores, con intelectuales, a veces uno se emociona cuando de repente resulta que estás departiendo y estás conversando y recibiendo a personas en el CAN que has visto en los libros cuando eras estudiante, ¿no? Claro. Yo creo que eso ha sido una de las cosas que uno como historiador del arte también le ha entusiasmado, ¿no? o le ha dado una enorme satisfacción conocer artistas que uno de alguna forma, digamos, ha siempre respetado, ¿no? Y siempre ha estado fascinado por su creación y por sus procesos creativos, de repente poder acceder a ellos personalmente. Eso es algo que el CAN ofrece, pero no solo nosotros los que trabajamos aquí, sino también a todos aquellos que nos visitan. Lo suelo comentar, y durante años lo he comentado, que digo, visítenos cuando están aquí y dialoguen, hablen y conozcan a estos artistas, algo que nosotros intentamos también potenciar, ¿no? Pero como anécdotas, recuerdo una anécdota muy bonita de ver a un comisario, Andrés Mañán, en el año 90, ¿no? Cuando hicimos la exposición África Hoy, que era el primer gran proyecto que hacíamos con artistas africanos, recién inaugurado el centro, ¿no? Y hicimos una excursión con ellos, entre otras a Gaete, ¿no? Con los artistas africanos que nos visitaron. Y me acuerdo que Andrés Mañán estaba enseñando a nadar a uno de los artistas africanos, que era de interior, ¿no? Y tuvo aquella oportunidad en ese contexto de esa visita a Gaete. Quiero decir, ha habido también transferencias y situaciones humanas muy interesantes y muy bonitas. Podría contar muchas. Siempre he dicho que tendría que haberlas escrito, ¿no? Haber hecho una especie de diario, porque ha habido anécdotas realmente maravillosas, ¿no? Esa misma de enseñar a nadar, el lado humano del arte, ¿no? Sí, absolutamente. ¿Qué pueden ver, Orlando, nuestros visitantes en este último tramo del 2021 y durante el 2022? Bien, actualmente tenemos en exhibición en la Sala de San Antonio Abad una exposición de la artista Alicia Frame. Alicia Frame es una artista española de enorme trayectoria internacional que vive en Holanda desde hace 20 y tantos años y da clases en una academia de arte, y ha desarrollado un proyecto muy singular
para, digamos, para el CAN y para las Islas Canarias. Su obra siempre trata de poner en valor y visibilizar el trabajo de las mujeres y la situación de desigualdad de las mujeres. En este caso ha trabajado con jugadoras de baloncesto del equipo Canterbury Lions y ha estado conviviendo con ellas, ha hecho un proyecto que le sirve de apoyo para poner en valor y dar visibilidad a esa desigualdad que existe en el deporte femenino con respecto al masculino. Esto tiene que ver con una de nuestras líneas de trabajo, donde intentamos también, digamos, proyectar a artistas que trabajan en este sentido, en intentar dar visibilidad a lo que sería a una sociedad no igualitaria como la que tenemos actualmente. Es una posición muy atractiva porque no solo recoge ese proyecto multidisciplinar, sino que también en la parte alta de la Sala de San Antonio Abad hay un pequeño resumen con obras significativas de la trayectoria de esta artista, ¿no? Con respecto al edificio central, acabamos de clausurar la exposición José Martín y otra que de nuestra colección que dialogaba con esta artista Palmero, ¿no? Una exposición que ha intentado también poner en valor un artista prácticamente desconocido, que falleció en el año 96 y que desarrolló una obra muy singular, ¿no? En ese sentido estamos satisfechos porque hemos colaborado a incorporarlo en lo que sería el relato de la historia del arte del siglo XX en Canarias. Bien, ahora tenemos unos meses de cierre, hasta finales del mes de marzo, dentro del proceso en el que estamos de renovación y actualización de este edificio maravilloso de Saint Oïssa, que va a cumplir 32 años, ¿no? Hace 2 años se acometió la renovación del sistema de aire acondicionado, por una cuestión obvia de que caducan los propios sistemas, aparatos, maquinarias, etcétera, y ahora tenemos que afrontar lo que sería la renovación del sistema eléctrico, el cambio de todas las luminarias de sistema incandescente a un sistema LED, que lógicamente bajará el consumo eléctrico y será mucho más sostenible. Estamos en todo este proceso también en el que están las instituciones culturales del Cabildo y en conjunto del Cabildo de Gran Canaria, ¿no? de que seamos todos mucho más sostenibles. Y el próximo año probablemente tengamos que acometer otra renovación de lo que serían estas estructuras que están sobre nosotros, las estructuras piramidales de cristal del edificio, que por nuestra cercanía al mar, apenas 100 metros, ¿no?, al lado del mar y 32 años, pues necesita una renovación de toda su estructura de hierro. Esto es una parte importante también, es abordar lo que sería la renovación del edificio, la conservación del edificio como patrimonio, un edificio también premiado con el premio Manuel Dorá y forma parte del patrimonio contemporáneo de Canarias. Quiero decir que nosotros conservamos obras de arte en nuestros depósitos, en nuestra colección, pero estamos obligados a conservar otra obra de arte también, que es este edificio, que es patrimonio de todos los canarios. Bien, una vez que digamos que acabemos esta segunda fase de actualización del edificio, inauguraremos con 2 exposiciones que se identifican muy bien con nuestras líneas de trabajo. Una exposición en 2 plantas del edificio que va a resumir o a visibilizar lo que sería la trayectoria del artista Juan Hernández, un artista fallecido a finales de los años 80, un artista que formó parte de la generación de los 70, una generación con artistas muy destacados en las Islas Canarias, que surgió en torno a la Laguna y a la Sala Conca, ¿no?, en aquellos años posteriores a la transición, y este artista no ha contado tras su fallecimiento prácticamente con ninguna exposición ni ninguna revisión de su trabajo. 30 y tantos años después vamos a abordarlo porque para nosotros también es un compromiso y parte, digamos, de nuestra obligación es el revisar trayectorias que consideramos que de artistas que han tenido una aportación relevante a la historia del arte en Canarias, ¿no? Entonces tendremos esta exposición retrospectiva de Juan Hernández y en paralelo, en la planta 1 del edificio, contaremos con una exposición que sería la revisión a mayor escala que se haya hecho en Europa y en África de una artista franco-gabonesa. Es una artista francesa nacida en Gabón, es una artista africana que vive en París desde hace muchos años, que se llama Miriam Mihindou. Es una artista también de una gran proyección internacional que estuvo con nosotros en la exposición El Iris de Luce, aquella exposición donde hicimos una revisión de la creación contemporánea africana a través de la creación de mujeres africanas, de artistas creadoras, y presentaremos una revisión de más de 20 años de trabajo de esta artista, ¿no? Entonces, estas dos exposiciones que presentamos tienen mucho que ver con nuestras líneas de trabajo relacionadas con Canarias y en este caso con la creación africana contemporánea, ¿no? Nosotros tenemos en nuestra tierra una cantera importantísima en materia de arte, ¿no? Nuestros jóvenes que están estudiando, que están terminando sus carreras de bellas artes, de artes gráficas, de arte y oficio,
¿Pueden visitar el CAN, pueden investigar, pueden aprender en el Centro Atlántico de Arte Moderno? Sí, absolutamente. Nosotros tenemos una biblioteca y centro de documentación donde no solo tenemos digamos, lo que sería una información general sobre la creación contemporánea, sino que también muy específica sobre la creación en Canarias, ¿no? Y también sobre estas líneas fundamentales de trabajo nuestra, ¿no? Por supuesto, vamos incorporando también en nuestra bibliografía elementos que tienen que ver con nuestra contemporaneidad. Ahora mismo se han adquirido en estos últimos años mucha bibliografía relacionada con lo que serían las políticas o la creación y el género, ¿no? También adquisiciones relacionadas con la cuestión de sostenibilidad, etcétera, etcétera, ¿no? El centro de documentación ha sido y es un centro permanente de consultas, un centro permanente de estudio, donde no solo se pueden, digamos, solicitar libros y publicaciones, sino que se les orienta también a aquellos que deseen investigar. Junto a eso también tenemos una responsable de lo que llamamos laboratorio de investigación, que es Cristina Cur, que es la persona encargada también de alguna forma facilitar la investigación y orientar la investigación sobre arte contemporáneo a todos aquellos y aquellas, digamos, estudiantes que estén desarrollando pues proyectos de fin de carrera, tesis doctorales, proyectos de investigación, etcétera, ¿no? Es una labor intensa que se desarrolla también desde esa área, ¿no? También nosotros tenemos un programa intenso de becarios, ¿no? con la fundación de la universidad, y acogemos también becarios de otras universidades, ¿no? Esto ahora mismo el COVID lo ha parado un poco, ¿no? Pero acogemos como unos 40 al año, no solo de estudiantes en práctica, becarios, etcétera, constituyéndose el centro, al igual que otros centros del Cabildo, en un espacio permanente también de formación, ¿no? Es muy interesante ese mensaje que nos ha dejado. Por último, ya nos vamos acercando al final. ¿Cuál sería el reto más importante de Orlando Brito, todo su equipo del Centro Atlántico de Arte Moderno, en un futuro inmediato? Uy, en un futuro inmediato, por una parte tenemos una labor que hacer, ¿no? Que es recuperar otra vez a los públicos, ¿no? Después de esta etapa tan difícil que hemos tenido y complicada del COVID, de la pandemia, ¿no? Ojalá podamos en los próximos meses darla por finalizada, ¿no? Esto ha hecho que hemos entrado en un proceso de poco a poco ir recuperando a los públicos. Nos interesa también ir trabajando cada vez más en procesos que puedan ser más inclusivos y participativos y que podamos, digamos, acoger, digamos, en nuestros proyectos a un mayor número de personas, incluso participando, ¿no? Lo que sería en la elaboración de los mismos. Estamos estudiando fórmulas en ese sentido, ¿no? Más allá de lo que serían convocatorias que tenemos para artistas jóvenes y otras convocatorias que hacemos también públicas para artistas en residencia, etcétera, ¿no? Y sobre todo el sueño es poder convertir este centro de arte, este espacio cultural, en una plaza permanente, ¿no? Una plaza pública permanente de transferencias y de encuentros, ¿no? Esto sería el sueño. Yo lo he manifestado en otras ocasiones, que el ciudadano que nos visite, ¿no? Primero que los canarios hagan suyo este centro, porque es suyo, ¿no? Les pertenece, ¿no? Y por otra parte que el que nos visite también, digamos, llegue a ser suyo este espacio y quiera volver, ¿no? A visitarnos, ¿no? Pues Orlando Brito Ginorio, gracias por acogernos aquí, por la cantidad de mensajes que a la gente profana en cuestión de museos pues se nos ha aclarado muchísimas cosas, sobre todo esa interacción con la universidad, con nuestros jóvenes, que son nuestra cantera. Yo personalmente siempre digo que Canarias das una patada a una piedra y salen talentos, ¿no? Me gustaría comentar una cosa, y es que se me había olvidado, y que es fundamental. Tenemos una relación muy intensa con la Escuela de Arte y Diseño de Las Palmas, ¿no? Con la Escuela de Arte y Superior de Diseño. De hecho, hacemos proyectos anuales y tenemos una colaboración muy intensa, ¿no? Con proyectos que desarrollamos junto con los profesores y con los alumnos, ¿no? Incluso artistas visitan la escuela para que ellos imparten una serie de conferencias o charlas sobre el contexto de lo que van a desarrollar aquí, y después la Escuela de Arte lo desarrolla en proyectos expositivos en nuestro centro. O sea, tenemos también con la Escuela de Arte una relación muy intensa, ¿no? Pues eso es maravilloso. Pues toca despedirnos, Orlando, ahí tienes tu cámara, hay que decirles a los que nos están viendo. Pues nada, yo decirles entusiasmarles, que vengan a visitarnos, que el CAN es un centro que les pertenece a todos, es un centro de arte abierto a pensar y a trabajar sobre lo que es nuestra contemporaneidad,
Aquí se debate y se reflexiona sobre nuestra realidad, sobre nuestro tiempo, sobre nuestro mundo de una forma diferente. Y les invitamos que vengan a compartir esta otra forma de entender o de ver lo que sería nuestro mundo y nuestra sociedad contemporánea. Muchísimas gracias, Orlando. Seguimos en contacto, porque sí, este mundo es apasionante. No, muchísimas gracias a ustedes, un placer, y cuando quieran estar en su casa. Muchas gracias. Y ustedes ya lo saben, hoy hemos tenido este placer, este honor de estar en el Centro Atlántico de Arte Moderno con su director, don Orlando Brito Ginorio. He nacido para que me mires y te mires, para que me entiendas como nadie y me interpretes. Estoy aquí para hacer que tu imaginación vuele alto, para hacerte sentir libre. Soy creación y emociones, sentimiento y pensamiento. CAM, Centro Atlántico de Arte Moderno, tan cerca, tan tuyo. Siempre hemos oído hablar de que Canarias es un puente de cultura y el Centro Atlántico de Arte Moderno es su máximo exponente. La tricontinentalidad aquí se hace realidad. Los sueños se plasman en las paredes, en el techo, en todo el recién renovado edificio del Centro Atlántico de Arte Moderno, que será un remozado edificio a partir del mes de marzo, más o menos, como nos ha comentado su director, Orlando Brito. Orlando Brito, que nos ha abierto sus puertas y nos ha contado cómo aquellos artistas que físicamente nos han dejado, pero no han muerto, porque sus obras son recordadas y el Centro Atlántico de Arte Moderno así se ha encargado. Orlando Brito también nos ha dicho y nos ha aclarado que todos nuestros estudiantes de artes y oficios, de bellas artes, todos esos artistas en potencia que tenemos en nuestra tierra, pueden aquí seguir perfeccionando todo aquello que estudian. Así que tenemos una esperanza de que en Canarias el arte siempre será una realidad y no un sueño. La muñeca